En este tutorial de Fred vamos a hacer una pequeña aplicación en donde vamos a crear notas adhesivas. Por ejemplo, acá dice comprar leche, llamar al médico, reunión a las 3. Y podemos ir agregando tantas notas adhesivas como queramos, ¿ok? Y como ven, una vez que se van agregando, se van poniendo abajo. Yo puedo cambiar lo que dice cada una de las notas, puedo borrarlas, como ven, como lo que estoy haciendo acá. Para eso vamos a usar, o vamos a aprender a usar el Grid View para poder realizar esto, ¿ok? Comencemos. Bueno, para eso en nuestra carpeta del proyecto donde tenemos los tutoriales de Flet, donde estamos haciendo acá el curso, vamos a crear un nuevo archivo que le voy a poner clase 4. Obviamente ustedes le pueden poner como ustedes quieran, ¿ok? Entonces voy a ir explicando paso a paso el código para que se vaya entendiendo. Y bueno, de todas maneras, si tienen dudas, déjenlo en los comentarios, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es crear importar nuestra librería Flet, AsFT, si están recién viendo eso sí estos tutoriales. Para poder utilizar Flet en Python tienen que instalarlo, simplemente le ponen pim install y le ponen Flet acá y le dan enter y ahí debería instalársela. A mí dice que ya está instalado, así que no me lo instalo de nuevo, pero es por si necesitan saber cómo se instala, ¿ok? Después lo que vamos a hacer es crear una función main, que como siempre le tenemos que entregar una página, una ft.page como parámetro. Y al final después tenemos que crear o a llamar a la aplicación con ft.app y el target tiene que ser el nombre de la función que creamos acá, donde vamos a ir poniendo todos los elementos de nuestra aplicación, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle un título que se va a decir tablero de notas adhesivas. Vamos a poner un color de fondo que va a ser ftcolors.bluegray800, que es el color de fondo que a mí me gusta usar para las aplicaciones, que es el que hemos usado en todos estos proyectos. Y vamos a crear una nota que va a ser una variable node, que va a ser igual ft.textfield, que va a tener como valor mi primera nota, que básicamente va a ser un cuadro de texto y que puede ser multilínea, ¿ok? Y vamos a agregar esa nota a la página. Vamos a ejecutar para que ver cómo se está viendo. Y como ven, acá tenemos el text field que dice mi primera nota. Tenemos el título que dice tablero de notas adhesivas, y el color blue gray 800 de fondo, ¿ok? Si no queremos que esté tan pegado aquí el text field con los bordes, lo que vamos a hacer acá es crear un padding de la página. Por ejemplo, vamos a poner un padding de 100 para que se note lo que estoy haciendo. Después lo vamos a bajar. Y lo que hace es correr 100 píxeles hacia la derecha y hacia abajo el contenido que estoy poniendo abajo, ¿ok? Pero lo vamos a dejar en 20. Vamos a ejecutar de nuevo y ahí creo que se ve mucho mejor. Ok, ahora vamos a mejorar nuestro aspecto de la nota. Y para eso vamos a crear una función acá que se va a llamar def y vamos a poner create-node, ¿ok? Que le vamos a entregar como parámetro un texto que va a ser el texto que va a tener la nota, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es retornar, cuando creamos esta nota, vamos a retornar un ft.container. ¿Qué es un container? Básicamente es un contenedor, traduciendo literalmente. Y este contenedor puede tener uno o más elementos adentro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puede ser un cuadro que contenga cierto elemento adentro y nosotros le podamos dar formato a este contenedor y todo lo que esté dentro de este contenedor se va a limitar a este formato. Por ejemplo, al tamaño ancho y alto, etcétera, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que poner dentro de este contenedor es el contenido, que en este caso vamos a poner el text field que estamos creando abajo, pero en vez del valor mi primera nota vamos a entregarle un texto como parámetro y le vamos a poner en multilínea igual true, ¿ok? Vamos a ponerle un ancho, un width, que sea por ejemplo de 200 píxeles de ancho, un height, que también sea de 200 píxeles de ancho, un background color, vamos a ponerle acá un background color, un gris un poquito más suave, y básicamente con estos parámetros vamos a ir viendo cómo se va viendo, ¿ok? Entonces aquí en vez de que la nota sea mi text field o mi cuadro de texto, lo que vamos a hacer es llamar a la función createNote y le vamos a poner mi primera nota mejorada, ¿ok? Y aquí vamos a poner page add y le vamos a agregar la nota para que se agregue a la pantalla. Voy a ejecutar esto y como ven aquí está la nota, que el color se ve bastante claro, o sea, en mi primera nota mejorada casi no se nota, pero como ven aquí está el contenedor, o sea, sería mi text field, y como le dijimos acá, bueno, no le hemos dicho nada, pero aquí el text field se adapta al ancho del contenedor. En este caso se adapta a todo esto de aquí. Ok, voy a poner un tema acá. Otra cosa que vamos a aprender hoy es que se pueden poner ciertos temas que vienen predefinidos ¿cómo se llama? En Flet. Vamos a poner page.theme mode y vamos a poner acá el light,
Básicamente eso es para que me ponga las letras rápidamente en oscuro, porque se supone que está asumiendo que el tema es claro. Y como ven aquí ya me arregla inmediatamente el tema de las letras, me dice, perdón, mi primera nota mejorada, ¿ok? Entonces como ven ahora sí el contenedor ocupa, o sea, perdón, el cuadro de texto ocupa completo el contenedor, que en este caso es el FT container, ¿ok? Entonces por ejemplo aquí vamos a crear otra nota, voy a poner Note 2 y voy a poner mi segunda y le vamos a poner aquí Note 2. Ejecutamos, Note, Note 2, ahí sí. Voy a poner las dos notas en mi aplicación y como ven aquí se pone una debajo de la otra. Me falta mejorar harto visualmente todavía esto, así que vamos a ir mejorándolo. Por ejemplo, le vamos a poner bordes un poquito redondos aquí a nuestras notas. Y para eso, bueno, vamos a poner aquí un border radius. Para los que han usado CSS, perdón. Esto es bastante parecido al tema del border radius, de ciertos parámetros de estilo. Aquí le vamos a poner un 10, mientras más alto, más redonda va a ser las esquinas. Como ven, aquí me redondea un poco las esquinas. Por ejemplo, si yo le pongo 50, ya es mucho más evidente la redondez de las esquinas, ¿ok? Pero yo lo voy a dejar en 10. Como ven ahí, tiene unos bordecitos más o menos redondeados. Creo que está bien ahí. Y lo otro que vamos a hacer es darle un padding de 10 a nuestro contenedor para que el cuadro de texto esté más hacia adentro y no tan pegado a los bordes. Entonces ahí se ve mucho mejor la nota, ¿ok? Por ejemplo, si yo cambio la nota, se achica inmediatamente el cuadro de texto de esa nota. Por ejemplo, ir al doctor, como ven, se me achica inmediatamente. ¿Ok? Pero ya tenemos más o menos la nota lista. Lo que tenemos que hacer ahora, bueno, son varias cosas, pero entre ellas es que en vez de que se vaya hacia abajo, se vaya hacia el lado, el poder eliminarla, etcétera, ¿ok? Faltan varias cosas más. Entonces voy a borrar estas de aquí y voy a crear, por ejemplo, espérense que me quedo un poquito, ahí sí. Vamos a crear notes, que va a ser una lista de notas en donde vamos a poner crear notes, comprar leche, crear note, llamar al médico, crear un note, reunión a las 3 p.m. Y luego vamos a añadir en una fila todas estas notas, ¿ok? Vamos a ejecutar y como ven acá tengo todas las notas ya en fila y se ven mucho mejor que antes, ¿ok? Yo simplemente pongo aquí el add note, y lo ejecutamos, me va a mandar un error porque lo que está esperando aquí son elementos separados con coma y no una lista directa, ¿ok? Entonces aquí yo le estoy entregando un elemento que sería la fila de notas, ¿ok? Pero bueno, nosotros como ya usamos filas, no vamos a usar filas, lo que vamos a usar en este capítulo son grid. Entonces les voy a enseñar a hacer esto lo mismo pero con grid, que una grid es como una parrilla, básicamente son unas parrillas que nosotros podemos ordenar los elementos en cada uno de los cuadritos de nuestra grilla, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que bueno, por ahora voy a eliminar esto de aquí y vamos a crear nuestra grilla, que le vamos a poner grid, va a ser igual, FT de flat, y vamos a crear un grid view, que es la vista a través de grillas, ¿ok? Y el primer parámetro que debería usar la grilla es el expand, en este caso le voy a poner true, y básicamente lo que estamos diciéndole que ocupe todo el espacio disponible de su contenedor padre, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá abajo, debajo de las notas, vamos a recorrer cada una de estas notas en Notes y a nuestra grilla le vamos a agregar, se usa con el grid.control.append, le estamos añadiendo una nueva nota que sería, por ejemplo, acá vamos a dejar esto como directamente el texto, ahí sí, como crear note, en donde el note va a ser el texto que nosotros le queremos aplicar a nuestra nota, ¿ok? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá, en nuestra lista que teníamos inicialmente, la vamos a cambiar por esta de acá, que serían como las notas iniciales, las que van a estar cuando se abra la aplicación, si quieren la dejan vacío, y luego vamos a recorrer cada una de esas listas en estas notas, es decir, esta y esta, y para cada una le vamos a agregar esa nota al grid, pero la vamos a crear con la función createNote que hicimos anteriormente, ¿ok? Y luego, obviamente, tenemos que hacer un page add de la grilla o de la grid, ¿ok? O la parrilla. Entonces ejecutamos y como ven se ve así. ¿Por qué se ve así? Porque nosotros le estamos diciendo que ocupe todo el ancho de su contenedor, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ir mejorando lo que nosotros queremos de la grilla para ir mejorando esto, la visual de esto de aquí, ¿ok? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es el max extent, que básicamente me dice cuánto es el ancho máximo que quiero usar. En este caso le vamos a poner 220 píxeles y si vemos acá, aquí sí me lo pone bastante bien.
Ahora, hay otro campo importante que sería la dirección de la grilla. Por ejemplo, si yo pongo acá horizontal igual true y ejecuto esto de nuevo, ahora se estarían agrupando hacia abajo nuestras notas, ¿ok? Entonces, si le pongo false o lo dejo vacío, se agrupan primero hacia la derecha y después hacia abajo. En el caso que sea true, se agrupan así, se van llenando hacia abajo y después hacia la derecha, ¿ok? Ya, este lo vamos a sacar, este campo, lo vamos a dejar ahí en comentarios, pero no lo vamos a usar, simplemente quería explicarlo. Luego vamos a usar el child aspect radio igual 1, es decir, que el ancho sea el mismo que el alto. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es que yo le estoy dando un max extend de 220 al ancho, pero con el aspect radio 1 le estoy diciendo que además el alto también sea 1, ¿ok? Vamos a poner un espaciado. Por ejemplo, si le pongo de 100 a un espaciado, lo que va a hacer es que cuando se ponga un elemento abajo, va a tener un espacio de 100 hacia abajo, ¿ok? Como ven, esto es responsive. Entonces, este espaciado de 100 me dice el espacio que quiero cuando se cree una nueva fila, en este caso. Lo vamos a dejar en 10. Entonces, si yo achico ahora mi aplicación, como ven, ya tengo un espaciado mucho más razonable, ¿ok? Y por otro lado, el run spacing, por ejemplo, si le pongo acá 100, el espaciado hacia la derecha. Ahora, si yo pongo el horizontal igual true, se invierten los espaciados. Este 100 sería hacia abajo y ese 10 sería hacia el lado, ¿ok? Como ven, si yo achico, como ven, aquí está el 10 y aquí está el 100. Entonces también va a depender mucho de cómo tenga la orientación de mi grilla para el espaciado, ¿ok? Pero yo lo voy a dejar así y lo vamos a dejar en 10 para que tanto el espaciado hacia la derecha como hacia abajo sea de 10, ¿ok? Bueno, ahora vamos a modificar un poco el create note, así que borré lo que teníamos anteriormente. Y lo primero que vamos a hacer es crear el contenido de la nota, que es básicamente el text field, es donde va a estar lo que dice la nota. Le vamos a poner el valor de texto, que sea multilínea y que sea de un color, un gris mucho más suave. Vamos a crear una note que va a ser igual a un ft.container, ¿ok? Entonces, el contenido, que el cuadro de texto va a estar dentro de mi nota, lo vamos a crear primero aparte, en donde el contenido entonces de mi container va a ser igual, y aquí vamos a hacer una columna, vamos a hacer un ft.column, en donde le vamos a entregar primero como el cuadro de texto como parámetro, como contenido, pero además le vamos a entregar un icono, y aquí estamos introduciendo otro concepto, un icon button, y aquí al icon button, que va a ser un botón de icono, que va a tener una imagen, que es la imagen para borrar, va a tener acá un icon. Y ya la librería de Flet me permite traer ciertos icons. Como ven acá hay un montón de icons que puede ser. Pero el que vamos a ver nosotros es el delete de elite. ¿Ok? En donde cuando se haga clic, cuando se clique ese icono, vamos a ejecutar una función que se va a llamar, es una función lambda, perdón, aquí puse un igual más, que se va a llamar delete node, que todavía no la creo. ¿Ok? Entonces cuando nosotros apretemos ese icono, vamos a ejecutar una función que se llama delete node y vamos a borrar la nota en la cual hemos apretado ese botoncito. Ok, ahora vamos a crear esa función. La vamos a crear acá arriba de create node. Y va a ser súper simple. Le vamos a entregar como parámetro una nota a la delete node. Y del grid control, de la grilla que nosotros vamos a remover esa nota. Y vamos a hacer un page update. Es súper simple. Con el append nosotros le agregamos elemento a la grilla. Y con el remove estamos eliminando un elemento que en este caso es la nota que nosotros le estamos apretando el botoncito de eliminar. ¿Ok? Y bueno, y acá tenemos que retornar la nota, por si acaso. Vamos a hacer un return note y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Y como ven, la tenemos así hasta el momento. ¿Ok? Ahora le tenemos que dar un poquito más de formato a nuestro container, que era el formato que le habíamos dado antes. Pero, como ven, podemos ver que nuestra grilla tiene un ancho de 220 y cada container tiene tanto el contenido de la nota como el botón eliminar. Por ejemplo, voy a eliminar llamar al médico, se elimina y me quedan estas dos. Voy a eliminar esta, vamos a eliminar esta. Ok, como ven resultó bastante bien. Y ahora simplemente aquí, después de crear el contenido, voy a poner una coma y voy a poner los parámetros que teníamos antes para nuestro container, que era el ancho 200, el alto 200, el gris no tan claro como este, pero más claro que el fondo, el border radius 10 y el padding 10. Ahora ejecutamos y podemos ver que ya nuestra nota está bien ahí. Tenemos el botón eliminar, podemos eliminar, ¿ok? Y ahora nos falta añadir el botón para añadir una nota. Entonces aquí vamos a crear otra función que va a ser add note, que le vamos a entregar como parámetro un evento. Vamos a crear una nueva nota que va a ser igual
a create note, en nuestra función, en donde le vamos a entregar un nuevo texto, o en realidad le vamos a entregar un texto que va a decir nueva nota, que puede modificarlo el usuario, y vamos a poner en grid control, le vamos a hacer un append, la new note, la nueva nota, ¿ok? Y vamos a hacer un page update. Pero ahora tenemos que crear el botoncito para crear esta nueva nota. No le hemos creado ese botoncito. Entonces aquí en el page add lo que vamos a hacer es primero crear una fila, pt.row vamos a poner, o mejor acá, antes del page add vamos a poner contenido. Dejémoslo acá adentro. Vamos a crear una fila en donde dentro de esa fila vamos a poner primero, vamos a poner así para que se entienda mejor, dentro de la fila, lo primero que vamos a poner en la fila, vamos a poner un ft-texto, punto texto, que va a decir mis notas adhesivas de un tamaño 24, más o menos la fuente. Aquí este paréntesis está de más. Tamaño 24 la fuente. Y en negrita le vamos a poner weight. Y le vamos a poner bold para que esté en negrita. ¿Ok? Bold. Y el color de la fuente, el color va a ser ft.colors. Y le vamos a poner un white, color blanco. Vamos a cerrar esto. ¿Ok? Entonces cierro paréntesis redondo, este cierra el page add, este cierra el fila y este cierra esto de acá. Entonces aquí lo que hicimos aquí básicamente, creamos un texto que esté en fila, que sean mis notas adhesivas, con un tamaño 24, un peso, en negritas, con bold y un color blanco. ¿Ok? Y lo otro que vamos a crear acá, ponemos una coma, vamos a crear otro icono para poder agregar una nueva nota, ¿ok? Entonces otra vez vamos a hacer el ft.iconButton y en este caso el icono va a ser ft.icons. Y vamos a usar el add, ¿ok? En donde cuando usemos sea onClick, cuando se presione, vamos a usar la función addNote que creamos hace unos momentos, que me añade una nota, que es esta de acá, ¿ok? Debo que poner sin paréntesis, ahí sí. Y vamos a poner un icon color ft.colors.white, del mismo color de las letras, ¿ok? Entonces ahora si ejecutamos, como ven, aquí tenemos esto para agregar una nota. Yo estoy creando notas, pero lo que está pasando es que no la estamos mostrando las notas en estos momentos porque borramos el page add, ¿ok? Entonces solamente estamos mostrando esto y esto de aquí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es varias cosas. Primero, antes de añadir las notas, le vamos a dar a esta fila una alineación space between para que se separen lo más posible el título de mis notas adhesivas con el botón de agregar. Es decir, como ven, por un lado están mis notas adhesivas y en el extremo contrario está el agregar una nota. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo para agregar una nota y lo tengo separado por mis notas adhesivas con el space between. Y ahora sí, después de esto vamos a agregar la grilla donde están mis notas. Entonces ejecutamos y como ven ahí aparecen mis notas adhesivas. Si yo achico, se van a ir hacia abajo. Si yo agrego notas, se van a ir llenando. Como ven, ahí se van llenando de notas. Yo puedo cambiar lo que dice cada una de las notas, puedo borrar, puedo agregar, etcétera. ¿Ok? Entonces en este capítulo hemos visto varias cosas nuevas. Primero, el grid, que es lo más importante que vimos en este capítulo. Lo otro es que también existe para poner temas, para agregar elementos a un grid, para eliminar elementos a un grid, agregar iconos también a nuestra aplicación, configurar el grid, obviamente. Y básicamente eso. Quiero aprovechar de agradecer a los miembros de pago del canal, que gracias a su apoyo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Así que muchas gracias a Blue Mark, Fabricio Maya, Damián Rueda, Víctor Ángel, Nicolás González, Fernando García, Gustavo, BHN Group, Rodrigo Irrazabal, Carlos Silva, Pablo Pérez, Alberto Granero, Matías Santander, Cruz Guerrero Darinka, Benjamín Camus, Valeria Dueñas, John Mosquera, Jofil Quintero, Adrián M., Claudio Tapia, Cristian de la Fuente, J. Torres, Daniel Caniulao, Eric Cristian Salas, Getáctica, Emulador Android, Daniel López, Daniel Basilenco, Nelvin González, Oscar Salas, Carlos Hernández, Alberto Díaz, Diego Ángeles y José Jotze. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bien, a agradecer a los miembros del canal, a Gonzalo Ponce, Sanguchito Code, Dani, Joseph Foster, Sebastián Gallego, Alberto Díaz, Diana Carolina Ortiz, Gonzalo Ruiz, Richard García, Gonzalo Carvajal y Luis C23. Y muchas gracias en especial a Diana Carolina, que es nuestra única miembro diamante. Agradecer también a Rolando Daumas y Sanguchito Code por esos súper gracias que me dieron en estos dos videos. Quiero agradecer también a los últimos coffees del canal, los últimos cafecitos que me regalaron, así que a De Castilla, Karim Ben Alima y Eric, muchísimas gracias por esos cafés. Así que eso, voy a dejar el video hasta acá, espero le haya gustado, le haya servido. Lo invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita y nos vemos en un próximo episodio. Que estén bien. Chau, chau.